Bueno, estas fueron las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana después de la polémica que se desató el sábado pasado durante el desfile militar conmemorativo de la independencia de México, en el que pues hubo críticas de una parte de la opinión pública por la participación de este contingente de la Federación Rusa y de otros países como Nicaragua, gobernado por el dictador Daniel Ortega. Una de las pues personas más vocales en esta crítica fue la embajadora de Ucrania en México, que está con nosotros en la línea telefónica, la embajadora Oksana Tramaretska. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, embajadora. Muchas gracias por su invitación. A ver, pues esta es una de una larga lista, digamos, de decisiones del gobierno mexicano que no han sido bien vistas por la representación ucraniana en el país. Es obvio, pues decir que estamos decepcionados por tal gesto de gobierno mexicano es quedarse corto. Uh-huh. La invitación de los representantes del ejército ruso a participar en el desfile militar en el Día de Independencia de México demuestra, me parece, que el liderazgo de México pretende estar completamente desconectado con la realidad o de lo que está pasando en el mundo a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Uh-huh. Hoy justamente, embajadora, arrancan juicios para tratar de llevar a militares rusos a la justicia por crímenes de lesa humanidad en Ucrania. O sea, digamos que están estos dos contrastes, ¿no? Exactamente. Nosotros consideramos absolutamente inaceptable tal gesto del gobierno de Estados Unidos mexicanos que no se corresponde con el carácter amistoso de las relaciones entre Ucrania y México, ni es congruente con la política declarada de neutralidad de su país, uh-huh, consagrada en la Carta Magna de México. Uh-huh. Igualmente consideramos que tal conducto poco congruente con la posición de México demostrada en el marco de las Naciones Unidas con respecto a la condena de la agresión rusa. Uh-huh. Sobre todo consideramos que esta decisión de invitar de representantes del ejército de país invasor de ninguna manera honra las decenas de miles de ucranianos que fueron masacrados, violados, torturados por los mismos soldados que fueron aplaudidos en el corazón de México el 16 de septiembre. Uh-huh. El presidente López Obrador dijo esta mañana, bueno, pues es que en el gobierno de Felipe Calderón también invitaron a la Federación Rusa a marchar y no había esta polémica, ni de cerca se ocasionó esta polémica. ¿Qué responde frente a esto, embajadora? Perdón, ¿en serio? ¿Tiempos de Felipe Calderón? 2010. Podemos también preguntar a quién ha, no lo sé, invitado a sus eventos presidente, no lo sé, Porfirio Díaz. Pues, perdona. Sí, bueno, la diferencia obviamente entre tengo épocas que comentar esto. Sí. No, la diferencia entre las épocas de Felipe Calderón y hoy es que en 2010 pues la Federación Rusa no había invadido Ucrania, ¿no? Exactamente, uh-huh, pues. Uh-huh. Yo pienso que esto sería la reacción en cualquier país, pues. Uh-huh. Pero no lo es, ¿no? O sea, digamos, México, digamos, los últimos años, desde la invasión rusa uh-huh, a su país, pues al presidente mismo le ha costado muchísimo trabajo condenarlo abiertamente y mantener una postura, pues que sea correspondiente con lo que se supone que defiende México en el exterior. Exactamente. Rusia volvió el derecho internacional y los principios declarados en la Carta de las Naciones Unidas, ocupando en 2014, ocupando militarmente Crimea y partes de Donbass. Y el 24 de febrero del año pasado continuaron ya con una guerra a gran escala, invadiendo un estado independiente y soberano. Putin tiene una orden de arresto entre su corte emitida por la Corte Internacional de la Justicia por los crímenes de guerra perpetrados en Ucrania, particularmente la deportación forzosa de más de 16,000 niños ucranianos a territorio ruso. No es tema de ideología o de alineamiento geopolítico.
ante semejante realidad, la invitación, perdón, del regimiento ruso a un evento semejante sería condenada, pienso, en cualquier país. Uh-huh, uh-huh. ¿Han tenido ustedes contacto con la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora? ¿Hay diálogo con algún funcionario de alto nivel del gobierno federal? Sí, tenemos un diálogo muy bueno con la Cancillería de Asuntos Exteriores de México. La señora Bárcena, como sé, ahora está en Nueva York para participar en la Asamblea General. Esperamos de tener una reunión entre dos cancilleres. Pues hemos pedido un encuentro en Cancillería y hemos decidido que vamos a tener este encuentro después del encuentro entre nuestros cancilleres. ¿Eso cuándo podría ocurrir, embajadora? Eso va a ocurrir durante esta semana, estos días. Uh-huh. ¿Qué necesitaría Ucrania del gobierno federal en términos, o de México como Estado, embajadora? Bien, hemos pedido que México, además que se pronuncia en organizaciones internacionales, y estamos profundamente, de verdad, agradecidos con el gobierno mexicano, con la delegación mexicana en la ONU, para apoyar todas las y votar por todas las resoluciones condenando agresión rusa. Además, queríamos que México es más contundente con esta postura y no invite, obviamente, ni ejército ruso, es que es más terrible de lo que podría ocurrir, ni otros personajes de este país, y no participe en eventos en territorio ruso, como por ejemplo en la conferencia en nivel parlamentario prevista en San Petersburgo. Esperamos que diputados mexicanos, congresistas mexicanos, no participen en este evento, como también no participen en otros eventos en Rusia, porque esto demuestra el apoyo de Rusia, tienen que entender esto. Cuando me dicen que no pasa nada, que esto es un evento de cultura o esto es evento parlamentario, vamos a hablar sobre amistad. Señores y señoras, esto no, allí no se habla de amistad, esto es una claro apoyo del régimen criminal de Putin. Lo mismo puedo decir que sobre el evento que tuvo lugar el año pasado. Voy a recordar que pocos días después de la invasión rusa, el partido Morena inauguró grupo de amistad en el Parlamento mexicano. Uh-huh, pues, uh-huh. En la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Embajadora, el presidente de su país, el presidente Zelensky, está de visita en los Estados Unidos. Dio una entrevista muy interesante a un colega periodista allá que le preguntaba, digamos, un poco por las distintas salidas de la guerra o las posibles salidas de la guerra. Y el periodista le preguntaba al presidente Zelensky si ceder parte del territorio a Rusia estaba sobre la mesa. El presidente Zelensky dice, ni un centímetro. Claro, esto hemos declarado desde el inicio de esta guerra. Uh-huh. Pues esto no está en opción y no vamos a discutir estas propuestas de ceder nuestros territorios y además dejar nuestra gente bajo ocupación. Hemos visto qué significa esto. Uh-huh. Después de Bucha, Irpin, después de liberación de otros territorios ucranianos, hemos visto resultados de esta ocupación. Pues no es solo cuestión de territorios, es cuestión del pueblo, de la gente que vive en estos territorios. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo es para usted, embajadora, vivir esta guerra de lejos, fuera de su país? Bien, puede imaginar, es muy difícil. Yo visito el año pasado 2 veces, estaba en Ucrania. Este año apenas unas semanas me regresó de Ucrania y la situación, puedo decir, es muy, muy difícil porque en Kiev, por ejemplo, cada día suenan alertas. Uh-huh. Pues puede imaginar cómo vive la gente, uh-huh, cómo difícil es psicológicamente. Uh-huh. Para usted, representante del gobierno ucraniano, durante, digamos, las primeras semanas de la invasión rusa hubo un apoyo, pues me parece importante y emotivo y genuino y orgánico, digamos, del pueblo de México en solidaridad con el pueblo ucraniano. Esto se ha ido diluyendo y me parece, pues es evidente, después de tanto tiempo, la guerra ha sido muy, muy larga. Pero ¿cómo siente, a diferencia, digamos, de lo que pasa a nivel de Presidencia de la República, Gobierno Federal, Sedena, etcétera, cómo siente al gobierno, al pueblo de México?
Sí, estamos claramente muy agradecidos con la sociedad mexicana por este apoyo que hemos recibido. Esto es un gesto muy noble y esto sí que es muy apreciado en Ucrania porque sentimos que estamos apoyados en todas partes del mundo, en México incluido. Pero también quería mencionar aquí una cosa, que desde el inicio de la guerra el gobierno mexicano no apoyó con ayuda humanitaria, no ha dado ningún centavo ni al gobierno ucraniano, ¿ok? No querían apoyar al gobierno ucraniano. Tampoco han apoyado organismos internacionales como UNICEF, como ACNUR, para que desarrollen su trabajo en Ucrania. No han recibido ni estas organizaciones ni un centavo de apoyo humanitario del gobierno de México. Además, México es país es 13 economía del mundo. Pues esto... Sí. No lo sé. Ok, Sí. Esto prefiero que comentan mexicanos mismos. Bueno, pues ahí está. No, es muy interesante lo que dice, porque pues finalmente, pues sí, ¿no? Uno pensaría que un país del tamaño y con la presencia de México y con la capacidad económica que tiene México, bueno, pues podría efectivamente, como lo ha hecho en otros momentos, apoyar con recursos monetarios cuando otros países lo necesitan. En fin, son las decisiones que ha tomado el gobierno federal. Embajadora, ¿algo más que quiera agregar al respecto? Pierre, muchas gracias por su interés por este tema y muchas gracias. Otra vez quiero agradecer a Sociedad Mexicana por respuesta muy definitiva a esto hecho de participación de ejército ruso en el desfile militar en Día de Independencia de México. Hemos recibido muchísimas mensajes de apoyo. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias a usted, embajadora, por platicar con nosotros esta tarde. Es la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las 6:24.